Así que la palabra de hoy, juicio, amor y discernimiento. Juicio, amor y discernimiento. No son solamente conceptos, son virtudes. Son virtudes a las que Dios nos llama a su iglesia a crecer, a desarrollarlas y a aplicarlas en las circunstancias concretas de nuestra vida. Estamos ya en el capítulo 7 del Sermón del Monte. Recuerden que empezamos en el capítulo 5, 6 y 7. Estamos en el último capítulo del Sermón del Monte. Un gran sermón que dio Jesús y que son las enseñanzas acerca de la cultura del reino. ¿Cuáles son los valores, los principios? ¿Cómo es el estilo de vida en el reino de Dios? Un reino que ya está aquí, que se establece en la vida de los creyentes, que está en los hijos de Dios que forman parte de su iglesia. Entonces, la cultura, la forma de vida de la que él habla, es una vida para nosotros hoy, es un estilo de vida al que debemos aprender para no vivir como vive el mundo. Anteriormente, comenzó en el capítulo 5 hablando de la manera en que había que llegar y entrar al reino. Bienaventurados, decía Jesús, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿verdad? Y los llama a que estén dentro del reino. ¿Dónde vendrá la salvación y el consuelo? En el reino. ¿Dónde vendrá la justicia? En el reino. ¿En dónde es donde hay la provisión, el amor, la protección? Es en el reino. ¿Quiénes son los que van a habitar realmente la tierra? Los que están en su reino. ¿Lo creemos? Y viene tocando diferentes temas. Ahí empezó para darnos a conocer cómo había que entrar al reino, y después pasó a hablarnos de otras cuestiones, como la misma vida religiosa. Y él dijo, ¿cuál era la actitud correcta en la oración, al dar limosnas, al ayudar a los demás? Dice, no debe ser solamente apariencias, ha de ser algo que nazca del corazón, una verdadera conversión. Luego nos habló del amor a las riquezas, del materialismo, y nos habló de la tendencia al individualismo también, a la búsqueda con afán por satisfacer las cosas materiales y las necesidades que tenemos. Dice, todo eso lo hacen los demás, pero en el reino no es así. En el reino hay que caminar confiados en que somos hijos de Dios, y que si Él provee para toda su creación, ha de proveer para cada uno de nosotros. Y yo creo que hoy tenemos, muchos de nosotros, ya testimonio de que así lo hace Dios, ¿verdad? Entonces ahora aborda otro tema, y tiene que ver con las relaciones. Ahora aborda un tema que tiene que ver con las relaciones. Relaciones entre las personas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y entonces comienza a hablar este tema tan importante, que ha sido un tema que no siempre se ha interpretado correctamente. Nos damos cuenta que si sacamos un versículo de la Escritura y lo ponemos por separado, se puede malinterpretar y se puede hacer uso de él para diferentes cosas. Eso ha estado sucediendo. O sea, muchos no son fieles a la Escritura, a todo lo que Dios realmente quiso enseñar, y sacan porciones y las usan de diferente manera. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a la Escritura. Vamos al capítulo 7. 7, ¿no les molesta el ruido o sí molesta algo? ¿No? Dice capítulo 7 de San Mateo, versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que medís les será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo
y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tremendas palabras, ¿verdad? Decíamos que una de las maneras que se ha malinterpretado es sacar el puro concepto de la primera palabra, no juzguéis. Y entonces dice, no, pues los creyentes no deben juzgar, no deben hacer juicios sobre las personas ni sobre las circunstancias. Entonces Jesús está enseñando eso. Jesús está enseñando que no juzguemos. Y si leemos bien nos vamos a dar cuenta que no fue exactamente eso lo que dijo. Jesús no está hablando de una aprobación de la conducta humana tal como sea. No está hablando de una aprobación ni de una aceptación de todos los estilos de vida. Él está dando instrucciones muy precisas que van dirigidas a que desarrollemos, que crezcamos, que maduremos y que sepamos actuar con sabiduría y con discernimiento. Entonces dice, no juzguen, pero había que leer completo hasta el segundo versículo. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Bueno, ahí ya se amplía el concepto. Dice, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. ¿Sí? Ahí nos empieza a dar más claridad. Y con la medida con que miden, serán medidos. Así que Jesús está enseñando en este pasaje principios importantes para las relaciones. Él nos está dando realmente una advertencia. Estas palabras son de advertencia, que no debemos juzgar con el espíritu de crítica destructiva y de chisme con que lo hace el ego, con lo que normalmente lo hace el ego. Es decir, el énfasis va dirigido a la carne. Dice, no juzguen conforme a la carne. Al ego le encanta tijeretear, ¿verdad? Al ego le encanta el chisme, se disfruta. Si la carne tiene esa inclinación, ¿sí? No tienes ni que pensarle mucho, simplemente volteas y ves y ya inmediatamente el pensamiento está volando, ¿verdad? Mira qué mal vestida, o mira qué mal le quedó ahora el peinado, etcétera. Pongo ejemplos así, pero pueden ser diversos. Y cosas más terribles que tienen que ver con la acusación en las relaciones matrimoniales, en las relaciones con los hijos. Es decir, tú siempre actúas de esta manera. Y se pone histórico y le saca todos los trapos, ¿verdad?, que tienen que ver con eso, ¿no? Y ahí está haciendo un juicio. ¿Quién lo está haciendo? La carne, el ego, ¿verdad? Tú nunca me haces ese. Y otra vez otra sentencia, ¿verdad? Sí, y eso crea conflictos, ¿sí? Tú te pareces todo a tu padre, ¿verdad? Y ¡zas! Va la sentencia, ¿no? Y le empieza a descobijar al padre delante del hijo. Eso es lo que está señalando Jesús que no debemos hacer. Es decir, no le den lugar a la carne para hacer juicios que van a ser destructivos, que van a descalificar a las personas, que pueden llegar a marcar a las personas, a los hijos, ¿verdad?, que pueden destruir una relación matrimonial. A eso es a lo que Jesús dice, tengan cuidado, es una advertencia. No deben juzgar con el espíritu de crítica, que es el que siempre usa el falso yo, el ego. Como cuando pensamos lo peor de los demás. Cuando pensamos lo peor de los demás es el ego actuando. Cuando solo hablamos para señalar las faltas o debilidades de los demás. Cuando juzgamos toda la vida de una persona solamente por sus peores momentos. ¿Les ha tocado algún caso? ¿Sí? Sin evaluar las circunstancias y sin ponernos en sus zapatos, que sería la empatía. Cuando juzgamos a otros perdiendo de vista nuestras propias debilidades y errores. De esto está hablando Jesús. Entonces es diferente de decir no juzguen a decir no juzguen conforme a lo hace la carne, ¿verdad? Tomen en cuenta que este tipo de cosas destruyen, separan, dividen. No le den lugar a eso. Y anteriormente Jesús ya había llamado a sus discípulos y nos habló también a los hijos de Dios hoy
a vivir una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Allá en Mateo 5:20, cuando estábamos viendo los inicios del Sermón del Monte, allá Jesús dijo: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¿A qué tipo de justicia se estaba refiriendo? A esa. A que cuando evaluemos, examinemos, cuando vayamos a hacer una opinión o una crítica, lo hagamos con justo juicio. Con justo juicio. No como lo hacían los escribas y los fariseos. ¿Qué hacían ellos? Ellos se sentían más justos que todos los demás. Se sentían, ¿verdad? Y desde ese sentimiento y desde esa idea que tenían de que por ser los religiosos maestros de la ley podían juzgar a los demás, eran severos con los demás. Hemos visto varios ejemplos, ¿no? Principalmente a Jesús. ¿Cómo lo juzgaban a Jesús? ¿Verdad? Es un comelón, ¿verdad? Bebe vino, se junta con pecadores y con prostitutas, ¿verdad? Y mira, es decir, veían todo lo que para ellos religiosamente era negativo. No se lavan las manos cuando comen, ¿verdad? No hacen todos los lavados que hacemos nosotros, no ayunan. Una constante comparación respecto a su posición religiosa. Pero se olvidaban de todo el bien que Jesús estaba haciendo. Eso no aparecía en ese momento. Este es el mal juicio. Jesús dijo a sus discípulos y a nosotros, debemos superar ese nivel de justicia y de juicio que hace el ego. Así que en este pasaje hay 3 principios importantes que tienen que ver con el juicio, con el amor y con el discernimiento. Y sobre eso vamos a profundizar. ¿Cuáles son esos 3 principios? Primero, el principio de reciprocidad. Es el primero que aparece. No hagáis a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Trata a los demás como quieres ser tratado tú. ¿Sí? Ahí empieza el primer principio. El segundo, examínense antes de juzgar o corregir a otros, que es el ejemplo que dio de la paja y la viga, ¿verdad? Y tercero, no actúen emotivamente, sino con discernimiento. No actúen emotivamente, sino con discernimiento. Vamos a ver el primer principio. Dice Jesús, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. Esto habla del principio de reciprocidad, que está ampliamente en la Escritura, y que también es conocido como la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí? ¿Lo hemos visto alguna vez? Esto se confirma en Lucas, capítulo 6, que es el pasaje paralelo al que estamos leyendo de Mateo 7. Allá en Lucas 6, 37 y 38, dice Lucas, en palabras de Jesús, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, dad y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay una ley universal. O sea, todo lo que Dios ha creado está regido por leyes que no podemos evitarlas ni quebrantarlas. Por eso son leyes, están establecidas sobre nosotros. ¿Qué es lo importante? Conocerlas. Conocerlas para saber conducirnos correctamente. ¿Qué pasa si conocemos o no conocemos el reglamento de tránsito? Por no conocerlo, ¿podremos evitarlo? ¿Verdad? O cualquier ley de aquí que rige a la ciudad de Morelia, o al estado, o a la nación. Porque no las conozcamos, no quiere decir que podemos evitarlas. Sí están, de todas maneras, sobre cada ciudadano. Bueno, estas son leyes universales. Son principios del diseño de la vida por parte de Dios. Entonces dice, hay un principio de reciprocidad. ¿Sí? Todo aquello que tú haces, finalmente tiene consecuencias. Y asimismo, como lo hiciste para otros, vas a recibirlo, ¿verdad? Es un efecto de boomerang. ¿Sí? Lo lanzas y regresa. Dice Gálatas
Pablo lo trató en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, y dice, no se dejen engañar. Le está diciendo a la iglesia. Gálatas 6, 7. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Entonces este principio de reciprocidad es la misma ley de la siembra y la cosecha. Entonces, ¿cuál es la advertencia de Jesús? Antes de que hagas juicios, antes de que te pongas a declarar cosas, detente, piensa que eso va a tener consecuencias, ¿verdad? ¿Es exactamente lo que tú esperas que hagan contigo lo que tú vas a hacer? Si es así, pues adelante, ¿verdad? Pero no seas inconsciente, no hagas cosas por impulso, porque finalmente eso se va a revertir a tu vida. Esa es la advertencia. Den mucho cuidado al juzgar a otros, pues cada uno será juzgado con la medida o con el estándar con que medimos a los demás. ¿Significa esto que no debemos juzgar, ni examinar, ni evaluar o emitir una opinión sobre las actitudes de las personas? No. ¿Significa que debemos tolerar y aprobar aún las malas conductas? No. Entonces la advertencia está dirigida a la carne, al falso yo, al ego, que no sabe actuar ni tampoco puede hacerlo en el espíritu, sino lo hace conforme a lo que ve, conforme a las apariencias. Jesús nos advierte pues que cuando hagamos un juicio, no lo hagamos desde nuestras emociones y deseos, sino que seamos justos y que tengamos presente que la medida con que juzguemos a otros corresponde a la medida con que nosotros nos gustaría que fuéramos juzgados. ¿Cuáles son los estándares con los que debemos juzgar a los demás y formarnos una opinión de las cosas? ¿Serán según nuestras propias creencias? Aquí Jesús está diciendo que no es conforme a nuestra mentalidad, no es conforme a nuestra cultura, no es conforme a nuestras leyes o expectativas personales. Jesucristo dice que debemos juzgar con justo juicio. En Juan 7:24 son palabras de Jesús. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si lo primero que dijo en Mateo 7:1 fuera solamente no juzgar, se estaría contradiciendo acá en Juan 7. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces él nunca dijo, no juzguen. ¿Qué es lo que está diciendo? No juzguen según las apariencias. No juzguen según la carne. No actúen según el falso yo, sino juzguen con justo juicio. Y entonces ahí viene la pregunta para nosotros. ¿Cuál es el justo juicio? ¿Cómo podemos nosotros hacer justos juicios? ¿Dónde vamos a aprender a hacerlo? ¿Cómo podemos corregirnos a nosotros mismos? Justos juicios en lugar de superficiales y condenatorios. ¿Cuáles son los justos juicios? Son los basados en principios divinos. Un justo juicio está basado en principios divinos, juzgando con misericordia, con bondad, con compasión, con empatía, buscando siempre que prevalezca la verdad, el amor y la justicia. ¿Sí me di a entender? Estos son los justos juicios a los que nos llama. ¿Dónde están esos justos juicios? ¿Dónde están estos principios para poder hacer justos juicios? Están en Cristo. Están en Cristo y están en su palabra. ¿Sí? No hay otra fuente. Para poder hacer justos juicios, debemos conocer la Escritura, la palabra de Dios, y ya de estar el Espíritu de Cristo en nosotros. De ahí va a surgir. Porque dice Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es, ¿se acuerdan? Ajá. De ahí van a surgir los justos juicios, ¿verdad? La única manera pues de hacer justos juicios pues es estudiando regularmente la palabra de Dios. Recuerden que Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y vida, ¿verdad? Lo tenemos bien presente. Entonces, si nosotros estamos leyendo, meditando la palabra, es como si la estuviéramos comiendo, como si nos estuviéramos apropiando de ella, ¿sí? Y entonces, de allí
va a fluir. O sea, ¿por qué? Porque al estar nosotros bebiendo de la Escritura, nos estamos llenando del Espíritu. En este momento que estamos escuchando su propia palabra, es Espíritu hablando a nuestras vidas, es renovando nuestro entendimiento para que tengamos un criterio y un discernimiento diferente al que tiene el mundo, al que tiene la carne. ¿Sí? Así que un hijo de Dios no debe actuar y juzgar igual que una persona que es del mundo. Los hijos de Dios no juzgan a una persona para condenarla, porque el mundo inmediatamente establece condenación, aunque en las leyes las esté constantemente modificando y las esté burlando. Digo, es paradójico que el ego inmediatamente juzga y condena, pero cuando se trata de un proceso legal, hay muchísimas maneras de cómo evadirlo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las leyes siguen regidas por ese mismo sistema, el mismo sistema del mundo, que trata de acomodar las cosas a la conveniencia. Entonces Dios nos dice, hagan juicios justos, basados en principios, en valores eternos. Así que un hijo de Dios, claro que puede investigar, analizar y llegar a una conclusión con respecto a las obras y circunstancias que dieron origen a la conducta de una persona. Es decir, el llamado es a que cuando juzguemos sobre todo obras y circunstancias y evitemos juzgar o condenar a la persona. ¿Sí notan la diferencia? Es decir, antes de descalificar a la persona, antes de atacar a la persona, de juzgarla o de criticarla, había que ver las circunstancias, había que juzgar las obras para normar un criterio, ¿verdad? Y quizá cuando ya lo tengamos, ni siquiera tengamos que señalar a la persona. Solo Dios conoce y puede juzgar totalmente los corazones de las personas. Esa es una prerrogativa de Dios y nadie más. Dios es el único que puede dictar una sentencia final a cualquier persona. Ese es un derecho soberano de Dios por creador. Solamente Él puede hacerlo, pero no nos es dado hacerlo hacia nosotros. A nosotros nos es dado hacerlo conforme al modelo de Jesús y hacerlo en Cristo, desde el Espíritu de Cristo. De tal manera que necesitamos entonces el estudio, el conocimiento de la Escritura y necesitamos de la oración, de acercarnos al Espíritu mismo de Dios para que Él nos vaya afirmando, nos vaya consolidando en estos principios. Y un ejemplo nos lo da el joven rey Salomón. Cuando Salomón fue dejado por David como heredero del reino, él buscó inmediatamente a Dios. Era un joven entre 17 y 19 años que estaba llegando a ser el rey en ese momento, el imperio más importante, más poderoso en esa región. Y Salomón acude primeramente a Dios. Vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes 3, versículos del 8 al 12. Y son palabras de Salomón hablando con Dios. Dice, tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede enumerar. Esta es la petición de Salomón. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Esta fue la petición de Salomón. Su petición no fueron riquezas, no fue poder, no fue mayor fama. Él fue humilde para pedir exactamente lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba? Un corazón que supiera escuchar. ¿Alguien de nosotros necesita eso? Es decir, ¿cómo vamos a aprender a hacer juicios justos? Pues pidiéndole a Dios que obre en nosotros y que ese espíritu que ya está hoy en nosotros nos ayude, ¿sí? Desarrollando un corazón con esta naturaleza, que sepa escuchar para poder juzgar correctamente.
aunque aquí es la petición de un rey, el paralelismo es cualquier hombre y mujer que tiene un lugar de autoridad. Y Dios nos ha dado autoridad como padres, como esposos, nos ha dado autoridad como maestros, nos ha dado autoridad en lugares de trabajo. Así que podemos necesitar esta misma expresión que hizo Salomón. ¿Qué necesitamos para saber ejercer autoridad correctamente y juzgar justamente? Necesitamos un corazón que sepa escuchar y que sepa discernir entre lo bueno y lo malo para poder gobernar. Si esto lo tuvieran nuestros gobernantes en todas las naciones, tendríamos un planeta muy diferente al que tenemos hoy. Esto fue lo que pidió Salomón. Ahora vemos el contraste de un juicio injusto. Les voy a dar un ejemplo que también está en las Escrituras. Allí en Mateo 26, del 6 al 13, hay un pasaje donde los discípulos de Jesús actuaron con un juicio injusto. Hicieron un juicio de condenación sobre una mujer con la cual se enojaron. ¿Por qué se enojaron con ella? Porque esta mujer entró y derramó un perfume sobre la cabeza de Jesús. Y dice también el apóstol Juan en su evangelio que no solamente fue la cabeza, que le enjugó su cabeza y también le enjugó sus pies, ¿verdad? Es decir, todo lo bañó de ese perfume. Pero ¿cuál fue el juicio de los apóstoles, de los discípulos? Y especialmente de Judas. Que aquello era un desperdicio. Que porque era un perfume de alto costo, de alto precio. Y dijeron, esta mujer debió haber mejor entregado ese frasco de alabastro con perfume fino para que fuera vendido. Y lo que se obtuviera de ahí se diera a los pobres. ¿Qué dijo Jesús? Este fue el juicio de ellos. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán. A mí no siempre me tendrán. Y esta mujer ha hecho una buena obra, porque me ha preparado anticipadamente para la tumba. Es importante este pasaje, que a veces se nos pasa de vista cuando empezamos a ver los pasajes después de la resurrección que están en el Evangelio. Dice el apóstol Juan que esta mujer era María de Betania. Esta mujer era la hermana de Lázaro, el que fue resucitado por Jesús. Permítanme. Así que los discípulos juzgaron severamente. Les parecía un desperdicio. Pero Jesús dijo que esta mujer había hecho una buena obra y que lo había hecho para preparar a Jesús para la sepultura. El apóstol Juan, en el capítulo 12, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8, afirma que esta mujer es María, la hermana de Lázaro, que ella fue la que derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús y que principalmente el que hizo el juicio fue Judas. Mateo dice que todos los discípulos pensaron lo mismo y enjuiciaron a aquella mujer en ese momento. Les digo que este hecho es importante porque María, la hermana de Lázaro, no estuvo con las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús el día de la resurrección. Este pasaje está fresco ahorita en nuestras mentes, ¿verdad? Fueron varias mujeres que llevaban hierbas y perfumes para ungir el cuerpo de Jesús, conforme a la tradición de ungir a los muertos. Y esta mujer, María de Betania, no estaba ahí. Dicen los evangelios que las mujeres que fueron porque amaban a Jesús. Y la pregunta es, ¿esta mujer no amaría a Jesús? Después de que había dado este testimonio. Claro que lo amaba. Claro que lo amaba. Pero ella había crecido en discernimiento. Ella había crecido en amor y en discernimiento. Y ella sabía que Jesús iba a resucitar. Que no iba a buscar
a Jesús entre los muertos, porque Él estaba vivo y por eso no estaba allí esa mañana. Hay una gran diferencia cuando se crece en entendimiento, en revelación y en el amor que realmente Dios quiere que tengamos. El que sabe juzgar, el que sabe actuar. Segundo principio. El segundo principio dice: examínense antes de juzgar o corregir a otros. Y entonces Jesús lo dice con estas palabras: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Qué comparación? ¿Se pueden imaginar la escena? Podemos pensar en un hombre que trae una viga atravesada junto a los ojos, tratando de ayudar a otro que tiene una pequeña paja en su ojo. Es de causar risa, ¿verdad? Es divertida la escena que está mostrando Jesús. Es una exageración que está haciendo Jesús. ¿Para qué? Para llamar la atención, para mover a la reflexión. Dice, así es un hombre que intenta corregir a otro cuando no se ha revisado a sí mismo. Así es un hombre que trata de juzgar a otro, los errores de otro, cuando no se ha revisado a sí mismo. Trae una viga sobre sí mismo. Y sí ve la paja del otro. Porque es más fácil ver los errores y las faltas de los demás que ver las propias. ¿O no? ¿Verdad? Es mucho más fácil. A eso se refiere Jesús y por eso usó este ejemplo. Es graciosa la imagen, pero tiene una profunda enseñanza. Porque el que tiene la viga puesta sobre sí mismo, pues está ciego a su propia culpa, a sus propias debilidades, y le es más fácil ver los del otro. Un ejemplo bíblico de esto que está diciendo Jesús, lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, segundo de Samuel 12, versículos del 1 al 10. Es una parte de la historia que conocemos de David. Dice que el profeta Natán se acercó a David después de que David había pecado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Dice que el profeta Natán se acerca a David, al rey, y le empieza a narrar una historia y le dice: un hombre rico, injustamente tomó y mató la única oveja de otro hombre, y ese hombre era pobre. Y David reaccionó enojado, se molestó y rápidamente condenó a aquel hombre rico. Dijo: ese hombre merece la muerte. Pero él no se daba cuenta que le estaba haciendo un ejemplo solamente el profeta. ¿Qué dijo el profeta? Pues ese hombre eres tú. Porque teniendo un rebaño tan amplio como el que el Señor te dio, fuiste y tomaste a aquel que solamente tenía una oveja, ¿verdad? Y no solamente se la robaste, sino además lo mandaste matar. ¿De qué está hablando? De Urías y de su esposa Betsabé, ¿verdad? Dice, le robaste la oveja, te apropiaste de ella, siendo que tú tienes todo un rebaño. Y además le quitaste la vida a aquel hombre. Ese hombre al que tú acabas de decir que merece la muerte, ese eres tú. ¿Qué pasaba ahí con David? David reaccionó enojado como autoridad, pero estaba ciego, tenía una viga sobre sus ojos que le impedían darse cuenta de su propio pecado. ¿Cuándo se dio cuenta? Hasta que lo señaló el profeta. En ese momento la viga se cayó y pudo ver su condición y reconocer que había pecado delante de Dios y que su pecado era mucho más grande que la de aquel hombre de la historia al cual había condenado él, ¿verdad? Por supuesto que es bueno ayudar a los demás a corregir, pero primero hay que empezar por nosotros. Primero revisar tu propio ojo, primero revisar tus debilidades, tus errores, antes de querer corregir y juzgar a los demás. Si nos examinamos a nosotros mismos, podemos superar nuestras propias faltas y debilidades.
entonces podemos ser menos propensos a juzgar injustamente a los demás. Amén. Tercer principio. ¿Cuál es el tercer principio que mencionó aquí Jesús? No actuar emotivamente. No actuar emotivamente, sino con discernimiento. Dijo Jesús, palabras muy fuertes estas que se han usado de muchas y diferentes maneras. Dijo Jesús, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Aquí es donde vemos el contraste con lo que primero que dijo Jesús. Empezó hablando de no juzgar conforme a la carne, ¿verdad? Y después nos dice aquí que seamos muy astutos, que seamos muy sabios y muy inteligentes en cuanto a cómo actuamos con los demás. Que ciertamente el amor y la bondad no implica estar ciego ante la perversión y la maldad de los demás, sino que estemos atentos, que amemos, pero que discernamos. ¿Sí? Amar, pero discernir, para saber qué es lo bueno y lo malo, y poder entonces actuar con las personas, no actuar impulsivamente. Yo sé que entre los hijos de Dios y miembros de las iglesias hay gente que se convierte en gente muy bondadosa y que ayuda a todo mundo, pero muchas de esas personas jamás vienen al conocimiento de Dios, jamás llegan al reino. Muchos son vividores que quieren vivir a expensas de los demás, ¿sí? Que rechazan el mensaje del evangelio por la religiosidad o por cualquier otra cosa. Entonces a esas personas nos advierte Jesús, tengan cuidado con eso. Y aún hay peores situaciones. Entonces los perros y los cerdos mencionados aquí se relacionan con personas que son hostiles al reino de Dios, que rechazan el mensaje de arrepentimiento y que no quieren convertirse ni venir a Cristo. También pueden ser personas que sean creyentes, que no han alcanzado madurez y se comportan hipócritamente. Creyentes, chismosos, manipuladores, controladores, reincidentes en acciones pecaminosas. Y ahí abarca no solamente a congregantes, a liderazgos, a ministerios, que han tendido a corromperse y que manipulan o controlan a la gente. Y que lo hacen desde la perspectiva humana totalmente, no en el espíritu. Entonces tenemos que tener discernimiento, tenemos que saber distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo hacerlo? Ya habíamos dicho, conocimiento de la Escritura y mover del Espíritu de Dios en nosotros. Dice, porque a esas personas no se les deben ofrecer las perlas que le pertenecen a la comunidad de los santos. La corrección piadosa es una perla, de tal manera que debemos saber usarla, ¿sí? No vamos a corregir a quien no quiere ser corregido, ¿verdad? No vamos a corregir a quien no quiere ser cambiado. Eso sería echar una perla a quien no quiere recibirla. Jesús termina pues esta enseñanza del capítulo 7, del 1 al 6, resaltando la importancia de amar y juzgar con discernimiento. Que el amor y la bondad hacia los demás no nos ciegue ante las actitudes egoístas y de desprecio de los demás, sino que haya discernimiento para percibir las verdaderas intenciones. ¿Qué es discernimiento? Para definirlo más claramente, discernimiento es la capacidad de distinguir, es la capacidad de percibir las cosas, de distinguir las cualidades o defectos de carácter, así como las intenciones de una persona. Saber identificar, percibir, es algo que se percibe. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, desde el Espíritu nos lo va a mostrar. ¿Sí? ¿Cuál es la clave para tener discernimiento? El amor de Dios en nosotros. El amor de Dios es el que nos va a permitir discernir y aprobar lo mejor. Y hay un ejemplo que Pablo desarrolló en la carta a los Filipenses. Vamos a ir ahí. Pablo pidió en oración por los creyentes de Filipos para que tuviesen pleno conocimiento y discernimiento.
para probarlo mejor, y su oración viene allí en Filipenses 1. Filipenses 1, versículos del 9 al 11. Filipenses 1, del 9 al 11. ¿Lo leemos? Dice, y esta es mi oración, dice Pablo. Esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más. Ellos amaban. Los filipenses se distinguen por ser una iglesia amorosa. Pablo se gozaba con ellos. Y sin embargo, en su oración, ¿qué pide? Que su amor abunde aún más y más. Pero, ¿en dónde va a abundar ese amor? Atención, ahí dice, que abunde más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Entonces no está hablando de un amor emotivo, no está hablando de afecto. ¿De qué está hablando? De un amor superior que debe crecer en conocimiento y ¿en qué? Y en discernimiento, para que puedan aprobarlo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, y que estén llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La palabra aprobar significa analizar, escudriñar, comprobar la legitimidad de algo. En el sentido bíblico, implica pues que un hijo de Dios siempre debería investigar, informarse, reflexionar y tener una opinión crítica sobre las cosas, sobre las circunstancias, como lo que hoy está sucediendo, como lo que cotidianamente nos sucede. Antes de opinar, antes de entrar en pánico, antes de empezar a preocuparse, ¿qué tenemos que hacer? Investigar, informarse, reflexionar y tener una opinión con discernimiento y con conocimiento de causa, para correctamente juzgar. En esto dice Pablo, han de ser cuidadosos y precisos antes de dar una opinión o de aprobar o desaprobar. Pablo se gozaba del amor de los filipenses, pero no quería que cayeran en un amor insensato y falta de sabiduría. Los creyentes estamos en ese riesgo cuando no hemos entendido perfectamente lo que significa el amor de Dios. Lo que Pablo está describiendo aquí cuando dice que crezcan, que abunden más y más en el amor que trae conocimiento, inteligencia, sabiduría y discernimiento, está hablando de Cristo mismo. Y si ustedes necesitan crecer y abundar en Cristo, que Cristo cada vez sea mayor en ustedes, para que desde Cristo puedan juzgar, puedan conocer, puedan discernir, puedan distinguir, puedan emitir un juicio justo. Entonces, ¿dónde está Cristo? En nosotros. Así que lo que está diciendo Pablo es que los exhorta, que pide a Dios en oración para exhortar a los filipenses a amar con una mente llena de conocimiento, de discernimiento, con una percepción aguda y contacto moral. Una percepción aguda y contacto moral. ¿Lo necesitaremos hoy? Así como los filipenses. Hoy más que nunca lo necesitamos. Ese amor es lo que nos va a permitir poner a prueba y aprobar las cosas que destaquen por su excelencia y poder hacer a un lado todas aquellas que están llenas de perversión y de maldad. Y no tengo tiempo ya de desarrollarlo, pero allí mismo en los Filipenses, Pablo hablaba de dos situaciones muy importantes. En el capítulo, como acabamos de ver ahorita aquí, el capítulo 1 está haciendo la oración, pero en el capítulo 3 está hablando de personas que estaban actuando con perversión y con maldad en contra de la iglesia. Y entre ellos eran los judaizantes, los que predicaban mal el evangelio. Dijo Pablo, no que haya otro evangelio, sino que los que están viniendo pretenden mutilar los cuerpos de ustedes, quieren hacerlos regresar de Cristo hacia el judaísmo. Tengan cuidado con eso. Por eso está orando que crezcan en amor, en conocimiento y discernimiento, para que no sean víctimas de los falsos predicadores, para que no sean víctimas de los falsos maestros,
para que no abusen de ellos. Además dice también que sepan distinguir el estilo de predicación, que sepan cuándo lo que se predica es la verdad y cuándo es falsedad. Este era el meollo del asunto en esta carta. Así que, ¿qué necesitamos nosotros hoy para poder distinguir, para poder discernir entre la falsedad y la verdad? Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Desarrollar mayormente la comunión con Dios en nosotros. Y fíjense cómo dice Pablo allí en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice: guárdense de los perros. Retoma lo que las palabras de Jesús. ¿A quién está llamando perros? A los falsos maestros, a los falsos predicadores, a los que estaban manipulando, a los que querían condicionar a la gente. Dice: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros, la iglesia de Cristo, somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu y los que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne. Así que, ¿de quién está hablando Pablo? Que crezcamos en el amor de Cristo que está en nosotros, que crezcamos en el espíritu, que el falso yo mengüe y que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Amén. En otro momento Jesús dijo que el Señor conoce a los suyos por los frutos. Dijo: por los frutos los conoceréis. ¿De qué está hablando? Del carácter, el carácter y las obras de las personas. ¿Cómo lo vamos a discernir? Pues conociendo la palabra y con la percepción del Espíritu que está en nosotros. Regreso al ejemplo que les había citado de María, la de Betania, allá en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Juan 12, del 1 al 7. Allí Juan narra cómo María, la de Betania, fue y derramó el perfume sobre los pies de Jesús. Pero María tuvo experiencias de mucha comunión con Jesús. Esta es la clave de lo que estamos aprendiendo hoy. Si ustedes recuerdan, María, cuando Jesús fue a la casa a visitarlos, mientras María estaba a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas, sus instrucciones, ¿qué andaba haciendo Marta? ¿Sí? Nos acordamos de eso, ¿verdad? Es decir, María de Betania desde un principio estuvo a los pies de Cristo, recibiendo la instrucción. ¿Qué sucedió cuando Lázaro murió? Vino Jesús y la primera que salió al encuentro de Jesús fue María. Y Jesús fue con María hasta la sepultura, ¿sí? Y Jesús tiene un diálogo con ella que tiene mucha enseñanza espiritual. Y entonces dice Jesús a María: tu hermano Lázaro resucitará. ¿Recuerdan esas palabras? En Juan 15. Y ella dijo: sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día final. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Estas enseñanzas cayeron no solamente a la mente de María, estuvieron cayendo al corazón de María. Cuando Lázaro resucitó, dice aquí en el capítulo 12 que había una cena y Jesús fue a cenar con ellos y allí estaba Lázaro, el que había resucitado. Y muchos curiosos vinieron porque claro que era sorprendente que ahí Jesús estuviera cenando con un resucitado. En esa circunstancia fue donde entró María y derramó el perfume sobre Jesús. Y enseguida después vino la muerte y sacrificio de Jesús. Y María no vuelve a aparecer allá en el sepulcro, ni está con las mujeres ese día en la mañana. ¿Por qué? Porque ella creció en amor, en conocimiento y sabiduría a los pies de Cristo. ¿Sí? ¿Comprendemos? Tenía mayor discernimiento, tenía mayor conocimiento y revelación de quién era el verdadero Cristo. Por eso no fue a buscar a Jesús allá entre los muertos, porque sabía que Él estaba vivo y que lo vería.
tal cual era él. ¿Las otras mujeres no amaban? Claro que sí, sí lo amaban, pero no habían alcanzado el nivel de discernimiento que alcanzó ella. Por eso ora Pablo: yo quiero que su amor abunde más y más. Qué bueno que ya tienen amor, pero yo oro porque ustedes lo tengan abundante, pleno, para que sepan conocer y distinguir. Porque esa revelación y ese entendimiento los hará caminar realmente en la verdad, con justicia, con juicio, con amor, con discernimiento. Amén. Vamos a estar de pie. Así que, ¿cuál es nuestra oración hoy? Que su amor abunde más y más en cada uno de nosotros. Así que concluimos que quien se nutre de la palabra de Dios y vive, experimenta la vida en el Espíritu según los principios y valores que Dios quiere que aprendamos, tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y llegará a hacer juicios justos en amor y con discernimiento. Crecerá Cristo mismo en nosotros. Termino con estas palabras de Hebreos capítulo 5, versículo 13. Dice allí el autor de Hebreos: pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia. ¿A qué se refiere con la leche? A la palabra de Dios, pero la que es todavía alimento suavecito, la que es para bebés espirituales. Hoy estamos comiendo carne. Dice: pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Hoy necesitamos eso mucho. Crecer en amor, en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia, que viene de la palabra de Dios y del Espíritu mismo que está en nosotros, para saber distinguir, para saber analizar, para saber formarnos una opinión justa y correcta de los acontecimientos y también de las personas, y no caer víctimas de ellas, ni tampoco caer en conflictos, en divisiones. Es una palabra importante, ¿verdad? Para nuestras relaciones en la iglesia y fuera de la iglesia, en la familia y fuera de las familias. Es crecer en sabiduría. Y esto habla pues de madurez. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las enseñanzas que tú nos sigues dando, Señor, a través de este sermón del monte, Señor. Porque tu palabra revelada hoy es viva y eficaz, Señor. Hoy nos conduce a una vida más sabia, más justa, a una vida en el amor. En el amor que no es solamente afecto, sino que es inteligencia, sabiduría, conocimiento de Dios. Porque Dios es amor. Y ese amor en espíritu está hoy en cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Por eso pedimos que tu amor abunde aún más y más en cada uno de nosotros, Señor. Y que este amor en nosotros sirva, Señor, para fortalecer las relaciones matrimoniales, las relaciones en familia y las relaciones dentro de la iglesia y fuera también de ella, Señor. Hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres con discernimiento, pero sobre todo con amor, que no juzgan desde la carne, sino que lo hacen desde Cristo mismo que les habita. Por todo ello te damos muchísimas gracias, Señor. Que tu palabra quede sellada en nuestras mentes y corazones, Señor. Que tengamos la capacidad de recordarla y ponerla por obra cuando venga la circunstancia en la que debemos aplicarla, Señor.
Gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Damos un aplauso al Señor.